Buenas tardes, estimados estudiantes de 11 nuestro querido. Continuando con las clases virtuales, voy aquí a dar una explicación de la óptica, que es el módulo que tienen allá en la plataforma y en el blog. Tenemos que la óptica se divide entre la óptica física y la óptica geométrica. La óptica física ya la tratamos, que trata de la naturaleza y propagación de la luz. Y la óptica geométrica, que estudia la interacción de la luz con la materia. Y es parte de las leyes fenomenológicas de Snell de la reflexión y la refracción. Tenemos que los espejos planos, las imágenes se forman por el fenómeno de la reflexión. ¿Y qué es un espejo plano? Una superficie plana y lisa que refleja la luz de manera regular. Aquí tenemos el espejo plano, tenemos el objeto de tamaño h, un rayo que incide paralelo al eje principal, que es una línea imaginaria, y que se refleja sobre sí mismo y se prolonga la reflexión. Trazamos otro rayo que incide en este punto del eje principal y se refleja hacia el ojo humano. Este ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, la segunda ley de Snell que ya vimos. Si prolongamos este rayo que se ha reflejado y lo prolongamos, se interseca con el anterior rayo y allí es donde se forma la imagen de tamaño h'. x0 es la distancia del objeto al espejo y xy es la distancia de la imagen al espejo. ¿Y cómo comprobamos que esas distancias son iguales, al igual que el tamaño? Tenemos aquí un triángulo que se forma MPO y M'OP. Si igualamos a los triángulos, comprobamos que la distancia del objeto es igual a la distancia de la imagen. Y la altura del objeto va a ser igual al tamaño de la imagen. Esa imagen es una imagen virtual. El espejo plano siempre genera una imagen virtual. M es lo que llamamos el aumento lateral y es igual a la relación que hay entre la imagen y el objeto y la distancia de la imagen y la distancia del objeto al espejo. Los espejos esféricos son cóncavos y convexos. Un espejo cóncavo sale de un casquete de una esfera y refleja la luz de su parte interna. ¿Y cómo se forma la imagen? Con tres rayos notables. El primer rayo incide paralelo al eje principal, que es OB, y B es el vértice, y se refleja pasando por el foco. El foco está en toda la mitad del radio de la esfera. El segundo rayo incide pasando por el foco y se refleja paralelo al eje principal. De hecho, allá se intersecaron, allá se va a formar la imagen. El tercer rayo es de comprobación. Incide pasando por el centro de curvatura, intersecta los dos anteriores y se refleja sobre sí mismo. Aquí tenemos lo que significa cada elemento y también tenemos que el foco es igual a la mitad del radio. Aquí tenemos los rayos notables que ya los expliqué acá. Y ahora tenemos el espejo convexo. ¿Qué es un espejo convexo? Y un casquete esférico, pues se sacó de una esfera y va a reflejar la luz de la parte exterior. ¿Y cómo se forma la imagen? Igual que el anterior, se trazan los mismos rayos. El primero, que incide paralelo al eje principal, se refleja, se prolonga la reflexión pasando por el foco. El siguiente rayo incide pasando por el foco, su prolongación se refleja paralelo y se prolonga la reflexión. Ahí ya se cruzaron los dos rayos, ahí ya se formó una imagen, que es una imagen virtual, es el único caso que da la imagen en un espejo convexo. El tercer rayo notable es el que pasa por el centro de curvatura, su prolongación, y se refleja sobre sí mismo. Aquí tenemos la ecuación de los espejos, que es 1 sobre el foco igual a 1 sobre la distancia del objeto al espejo
más 1 sobre la distancia de la imagen al espejo, más cuando es cóncavo y menos cuando es convexo. Aquí reemplacé el valor del foco, 2 sobre R, y al hacer medios extremos nos queda R medios igual a 1 sobre distancia objeto más 1 sobre distancia imagen. Las lentes forman imágenes por el fenómeno de la refracción. ¿Y qué es una lente? Un cuerpo transparente limitado por caras curvas, porque son fabricados a partir de esferas que normalmente son esféricas. Son convergentes y reúnen sobre un punto los rayos de la luz que inciden paralelos, o divergentes si abren los rayos de la luz. ¿Cómo se forma la imagen? En la lente biconvexa, semejante a los rayos anteriores, aquí tenemos el rayo principal, aquí tenemos el eje de simetría y el centro óptico de la lente. Tenemos un objeto de tamaño h, trazamos el primer rayo paralelo al eje principal, él se refracta pasando por el otro foco. Una lente tiene dos focos, un foco 1 y un foco 2. El otro rayo incide pasando por el foco y se refracta paralelo al eje principal. Aquí vemos que ya se cruzaron, ahí ya se formó la imagen. Es una imagen real, porque está a la derecha de la lente. El tercer rayo es de comprobación, pasa por el centro óptico y por la interseca los dos anteriores. Ahí se formó la imagen. Para el espejo, para la lente cóncava, o bicóncava, tenemos que es una lente divergente. Aquí tenemos el objeto de tamaño h, el rayo que incide paralelo, se refracta y se prolonga hacia atrás pasando por el foco. El siguiente rayo es el que incide sobre la lente en el centro óptico, se prolonga y su refracción se prolonga hacia atrás y ya se intersecaron. Ahí se formó ya la imagen H', de tamaño H'. Tenemos la distancia del objeto a la lente, la distancia de la imagen a la lente, foco 1, foco 2. La ecuación de las lentes, bueno, esta es una imagen virtual, porque como ven se formó en la izquierda de la lente, además sobre las prolongaciones de la refracción. La ecuación de las lentes es igual a la de los espejos, más cuando es convergente y menos cuando es divergente. 1 sobre el foco igual a 1 sobre la distancia del objeto a la lente más 1 sobre la distancia de la imagen a la lente. Igual, el aumento lateral, la relación en tamaño de la imagen al tamaño del objeto igual a menos la distancia de la imagen a la lente sobre la distancia del objeto a la lente. Bueno, esto espero les sirva para desarrollar su módulo. Hasta pronto.